A la parte numérica de cuánta legislación se aprobó, porque a veces yo creo que es un error medir el buen funcionamiento, ¿no?, del Congreso sobre un número, ¿no?, de proyectos. Yo creo que una asamblea podría aprobar mucho menos que esos, pero de mucho contenido, o proyectos que sean muy transformadores, o podría aprobar 300 y no son realmente de gran impacto nacional. Antes de comentar un poquito sobre estos 90 y pico que hemos aprobado, quisiera hacer una reflexión de cómo pasa el tiempo, cómo se va la vida, y ya casi tenemos un año, tengo yo un año de estar acá ejerciendo la presidencia de la Asamblea Legislativa, y debo decirle, aunque no me lo pregunte, que me siento muy en paz, muy tranquilo, de haber logrado un objetivo que yo tenía desde el principio, que era el de ser un propiciador del diálogo, de propiciar acuerdos, de crear un ambiente positivo en este Congreso, un ambiente de respeto. Tenemos 6 fracciones legislativas que representan a un electorado en donde el pensamiento ideológico de cada una de ellas es diferente, representan sectores diferentes de pensamiento nacional. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para que no hayamos podido sentarnos a conversar, a buscar convergencias en muchos temas. Y esos proyectos que han salido en gran parte han sido producto de ese buen diálogo que hemos podido construir. Yo comencé mis labores aquí como presidente del Congreso visitando a cada fracción legislativa para conversar con ellos, para conocerlos, para que me dijeran cuáles eran sus mejores o mayores inquietudes. Fue una muy buena experiencia que me ha servido muchísimo para tener un mejor conocimiento de las prioridades de cada fracción y de las razones para estar a favor o en contra de otros proyectos. También me parece que el ejercicio que hacemos con las reuniones semanales de jefes de fracción los jueves, que es una reunión previa para conocer qué proyectos vamos a traer al plenario, de manera que lo que venga al plenario en cierta forma haya pasado ya por un tamiz de las jefaturas de fracción. Ha sido una linda experiencia también. Muchas veces hemos traído, o la mayoría de las veces hemos traído proyectos al plenario en forma unánime, lo cual no significa que todos los vamos a votar a favor, pero sí que estamos de acuerdo en que se conozcan en el plenario, que es lo más importante. Entonces yo creo que esa característica de haber logrado una asamblea legislativa en orden, trabajando con armonía, me parece que es lo que más me satisface al concluir este primer año de labores. Don Rodrigo, bueno, usted menciona el tema de conciliar, del diálogo, no solamente al interno de la Asamblea Legislativa, sino también con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el aporte? ¿De qué manera se puede seguir contribuyendo de parte del primer poder de la República para fortalecer ese diálogo, para fortalecer esa conciliación cuando en apariencia las fuerzas políticas están divididas y pareciera que los puentes hasta colapsados? Bueno, yo creo que la función de un presidente del Congreso, por supuesto que trasciende el ámbito interno, significa tener una buena comunicación con los otros presidentes de los demás poderes. En el caso del Poder Ejecutivo, yo debo decir que he tenido una muy buena relación con el presidente Chávez. Conversamos a menudo, nos hemos reunido varias veces. Él ha venido a verme, a visitar el Congreso y a la oficina de la presidencia en 2 ocasiones. Una solo conmigo, y la segunda la compartí, la amplié con los jefes de fracción. Me pareció que es un gesto que pocas veces se había visto, yo creo, que el presidente de la República viniera a reunirse
a la oficina del presidente de la Asamblea Legislativa. Pues la norma ha sido lo contrario, que uno va a Zapote, a la Casa Presidencial y a hablar con el presidente, pero yo aprecio mucho ese gesto del presidente Chávez. Me parece que la tónica de nuestras conversaciones ha sido de respeto, aunque tenemos puntos de vista diferentes básicamente en visiones de país. Eso no significa que no podamos conversar, no podamos poner sobre la mesa nuestras divergencias y coincidencias también, y eso lo hemos hecho con gran soltura y me parece que ha sido tener ese diálogo ha sido importante para la Asamblea Legislativa. Con el Poder Judicial mantengo una excelente relación con don Orlando Aguirre, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ahí yo creo que pues lo más importante que siento yo que ha pasado en las últimas semanas fue el haber podido, ante esta amenaza que tenemos como el primer problema nacional, que es el problema de la falta de seguridad, de la criminalidad, de la penetración del narcotráfico desbordado que tenemos, de ver que están matando a nuestros jóvenes todos los días en las calles y aún están escasas. Pues yo me atreví a convocar a los diversos jefes de las diversas instituciones que tienen a su cargo la seguridad nacional a una reunión aquí en la Asamblea Legislativa para poder ponernos de acuerdo en lo más básico, ¿verdad? ¿Qué es la legislación más importante que se requiere para ver si podemos mejorar la eficiencia, la justicia y la solución a esos problemas? Aquí hay como de esos, aquí hay muchos proyectos que están en la agenda legislativa, pero en seguridad nacional y seguridad ante narcotráfico, etcétera, hay más de 25 proyectos. Don Rodrigo, sí. Perdón que le interrumpa, pero el tema de inseguridad, bien usted lo ha dicho, es la principal preocupación creo que de todos y todas en este momento en nuestro país, pero a veces pareciera que está ahí puesto sobre la mesa la agenda, se conocen, pero no avanza. ¿Qué decirle a las personas que están en este momento con esa preocupación, madres que han visto morir a sus hijos y este tema de inseguridad que cada vez es una bola de nieve y va creciendo? Sé que por supuesto también corresponde al Ejecutivo, pero desde la Asamblea Legislativa también se pueden tomar acciones y medidas. ¿Cómo hacer que eso avance acá? Bueno, yo creo, y me alegro que usted haga la diferencia, porque una cosa es la acción directa, efectiva, inmediata que le corresponde a los cuerpos policiales, y yo creo que ahí tiene que hacerse un gran esfuerzo para sacar a toda la fuerza pública, para meterse en los barrios donde hay mayor tipo de germen de delincuencia, mucha labor preventiva. El problema de seguridad nacional no es un problema que se puede arreglar solo hoy de inmediato, es un problema que requiere soluciones de corto plazo, de mediano plazo, de mayor inserción social, de más educación para los jóvenes, de mejorar todo el ámbito social en que se desenvuelve nuestra juventud, nuevas oportunidades, educación. Ese es un problema integral, pero en lo que le compete a la Asamblea Legislativa es decirle a los cuerpos de seguridad cuáles son las legislaciones urgentes, y esas urgentes ver cómo las podemos aprobar lo más pronto posible. Ahora, para eso tenemos unos procedimientos legislativos que no nos podemos brincar, y ahí es donde estamos trabajando para ver si podemos cumplir con una meta que hemos conversado con el fiscal general, que es una fecha en junio, donde deberíamos tener por lo menos aprobado la ley que reforma la jurisdicción contra la criminalidad. Claro, este proyecto que tiene más de 1000 mociones. Claro, un proyecto al que le han presentado una serie de mociones que yo espero que ahora, en el transcurso del mes de mayo, ya pueda tener un trámite mucho más ágil. Algunas de esas mociones deberán aprobarse en sesiones extraordinarias, otras podemos hacer un esfuerzo para que los diputados o diputadas que las presentaron puedan retirarlas. En fin, hay que hacer muchos esfuerzos para lograr la aprobación de ese proyecto, que fue el proyecto que
aquí en una reunión con el presidente de la Corte, con el fiscal general, con la presidenta de la Sala Tercera, que es la sala que ve asuntos penales, entre todos ellos dijeron, este es el que más urge. Y después siguen estos. Bueno, entonces yo creo que uno lo que tiene que hacer es seguir la recomendación de los que saben y los que tienen a cargo la responsabilidad de ejecutar la ley penal. Y eso es lo que quisiéramos hacer, tramitarlos en ese orden que ellos nos lo sugirieron. Don Rodrigo, vamos a hacer una primera pausa comercial, ya venimos con más, porque queremos también hablar un poco de lo que se proyecta para este siguiente año legislativo. Usted está viendo Canal 13, nuestro canal. Nuestras regiones, un espacio para presentar los rincones más hermosos de nuestro país. Conocer su esencia, historia, gastronomía, personajes, emprendimientos y sitios turísticos. Acompáñanos miércoles y viernes a las 4:30 de la tarde por Canal 13, nuestro canal. La celebración de la Santa Eucaristía desde la Catedral Metropolitana. Santa Misa de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Canal 13, nuestro canal. Favorezca el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños desde el nacimiento hasta los 4 años de edad. Visite parques, refugios de recuperación de animales o granjas donde las niñas y los niños descubran la naturaleza y la respeten. Enséñale a rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, ahorrar energía y evitar el desperdicio del agua y otros recursos. Haga que cada momento sea único y especial. Educación de la primera infancia. Hola, ¿qué tal? Costa Rica enfrenta un apagón educativo. Sí, así lo declaró el informe del Estado de la Nación, y las universidades públicas han hecho un llamado persistente a que se atienda el rezago educativo que enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes a lo largo y ancho del país, pero particularmente es una emergencia atender lo relativo a nuestras zonas rurales. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Un noticiero veraz y con la información que usted necesita en diferentes áreas. 13 Noticias, de lunes a viernes a las 12 mediodía, 6 de la tarde y 10 de la noche. Los sábados y los domingos a las 6 de la tarde. Aquí en Canal 13, nuestro canal. Continuamos en esta conversación con el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias. Don Rodrigo, quería seguir conversando como este primer año de legislatura. Hubo momentos de tensión, hay cosas que se quedan pendientes. Sí, probablemente no hemos podido avanzar en varias iniciativas que son urgentes. Yo diría que momentos de tensión, me parece que lo que más produjo tensión en este primer año fue la aprobación de la colocación de los eurobonos, que era un proyecto importante para el país. Y contratiempo. Y que se presentó desde el mes casi de junio, y sin embargo pues no se fue conociendo, y al final era contrarreloj. El gobierno insistía que tenían que ser 6.000 millones,
Yo le dije al presidente de la República que necesitábamos que se abriera una ventana para poder mostrar flexibilidad, que todos estábamos de acuerdo porque era un tema nacional, y gracias a Dios se logró bajar el monto y con 5.000 millones se logró aquí una cosa que era casi milagrosa, que se aprobara por unanimidad esa autorización para colocar deuda en los mercados financieros. Eso demuestra que este poder de la República, cuando se entraba y cuesta que la cosa camine y avance, y a veces, como sucede en la vida, y cuando hay voluntad, las cosas caminan. Y yo siempre he dicho, mire, por más reglamentos legislativos, si los diputados tenemos voluntad, pues ahí logramos 38 votos o logramos más de eso. Y yo creo que cuando se hace conciencia en un tema, los votos salen y se logran que se aprueben las cosas. Pero siempre, a veces se nos quedan o se han quedado proyectos importantes. Me parece que el proyecto de jornadas laborales es un proyecto que no se ha podido ver, que ha estado pegado en una comisión legislativa. Me parece que las reformas a los proyectos que envió el Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional son proyectos urgentes. Nosotros no podemos perder la ruta de la sanidad fiscal. Ha costado mucho recuperar el orden de las finanzas públicas, y que por lo menos estemos viendo ya una luz al final del túnel, de que estamos avanzando, en que nuestra deuda comience a disminuir. Bueno, esa ruta no la podemos perder, y me parece que ahí los proyectos que vayan orientados a que garanticemos que nos mantengamos con esa disciplina fiscal siempre serán prioridad, porque desgraciadamente nuestros problemas de esa deuda que tenemos no se pueden quitar de un día para otro. Hay que ir paso a paso, y en el tiempo, en los próximos años, se irá reduciendo. Lo importante es ir avanzando por un buen sendero. Qué bueno que el tema de la regla fiscal sigue generando acá en la Asamblea Legislativa también controversia. Todavía hay instituciones que piden que se les excluya la regla fiscal. Sí, es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque aquí hay una... Usted aquí siente la demanda de la ciudadanía, con razón, porque tienen que eximirse proyectos de índole social, proyectos de inversión de capital, de infraestructura, de instituciones que se dice que no deben estar sujetas a la regla fiscal. Pero al final es un trabajo difícil, porque por un lado tenemos que hay que salvaguardar esa responsabilidad fiscal, que no podemos perder esa ruta, y por el otro lado las necesidades sociales. Entonces ahí es donde se requiere pues un poder ejecutivo y un Ministerio de Hacienda que puedan actuar con un bisturí para hacer esa cirugía de acomodo, y no sencillamente una cosa así brusca de decir no vamos a hacer ningún recorte, porque eso no se puede. Siempre hay que tener la capacidad de buscar algunas pequeñas excepciones para temas que sean verdaderamente importantes desde el punto de vista social. Usted no puede cerrar las guarderías infantiles porque la regla fiscal no lo permite. Bueno, ahí habrá que hacer una excepción, son casos extremos. Entonces yo creo que esa es la ciencia de gobernar, ¿verdad? Ver los problemas y ponerlos en su verdadera dimensión, y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Don Rodrigo, bueno, también viene una reforma a la ley de empleo público. Tiene un mes de haber entrado en vigencia, un poco más de un mes de haber entrado en vigencia, y ya se estaría presentando una reforma. ¿Cómo manejar esa reforma para que no pase precisamente como ocurrió con la regla fiscal, que va como de poco en poco? Bueno, es que la entrada en vigencia de una reforma como la ley de empleo público es una reforma muy estructural, que cambia todo un paradigma que existía en el país, de cómo hacer la retribución a la cantidad de funcionarios públicos que tenemos en Costa Rica. Entonces, lógicamente, el acomodo a esa nueva normativa no es fácil. El Poder Ejecutivo sacó un reglamento que tiene unos meses para entrar en vigencia. Algunas cosas probablemente no se puedan corregir vía el reglamento. Entonces se está pensando en una reforma para hacerle los ajustes necesarios.
Yo no tengo en detalle, no conozco el proyecto que va a enviar el Poder Ejecutivo, pero sí sé que probablemente, como toda ley de esa magnitud que afecta a tanta gente, que establece tantas categorías diferentes, pues puede hacer que requiera algunos ajustes. Aquí lo importante son los principios básicos de esa ley, ¿verdad? Que de ahora en adelante cualquier nuevo funcionario ya no está sujeto o va a estar sujeto a un salario fijo, que va a haber un reconocimiento anual por eficiencia en su trabajo, pero que ya todos los pluses que existían antes ya no se le aplicarían, ni anualidades, ni nada de lo que existía anteriormente, pero que también a la persona que estaba trabajando se le va a reconocer sus derechos adquiridos. Esos son como las columnas vertebrales de esta ley. Don Rodrigo, bueno, usted como presidente tiene también la tarea de asignar a una comisión esa reforma. ¿Cuál cree usted que sería la comisión ideal para verlo, o se debería de hacer una comisión más específicamente para ver ese tema? Bueno, yo me voy a esperar a conocerla para ver más o menos sobre qué trata, y ahí veríamos en qué comisión se va a integrar. En todo caso, ya a partir de mayo habrá o le corresponde al presidente legislativo hacer la resignación de comisiones, entonces ahí sería el momento para tomar la decisión. Claro. Don Rodrigo, hablemos de hecho con miras a lo que viene para esta Asamblea Legislativa. Bueno, primero usted anuncia nuevamente su decisión de continuar, de postularse una vez más. El año anterior usted tuvo 50 de 57 votos. ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Cree que va a tener ese mismo apoyo que el año anterior? Mira, es una pregunta que es difícil contestársela. Aquí en la Asamblea Legislativa, yo cuando me preguntan, pero primero me preguntaban que si yo iba a hacer o no, que si iba a aspirar a la reelección. Yo les dije que desde principios de año que era muy prematuro hablar de eso, y después lo dije que después de Semana Santa lo iba a anunciar, y lo anuncié el primer día hábil después de Semana Santa, que tenía intención de buscar la reelección. Y lo hago porque me parece que hay temas de fondo que yo puedo colaborar, como es el tema de la seguridad, continuar con este proceso que estamos haciendo de diálogo entre poderes de la República. Ya vamos avanzados. Yo tengo buena comunicación con los jerarcas de los poderes, no solo del Poder Judicial, sino de la Fiscalía, del OIJ, de la DIS. Entonces creo que por esa relación pues me gustaría poder concluir todo este proceso. También me parece que en materia social es un tema que yo podría colaborar mucho. Yo presenté un proyecto para crear una pensión básica universal para que todas las personas mayores de 65 años que ya tengan que pensionarse puedan recibir una pensión. Hoy día el 30% de las personas mayores de 65 años no tienen pensión porque no trabajan con un salario, viven de la informalidad. Y yo creo que esa es la injusticia más grande que pueda existir en el país, que la persona llegue a una edad ya mayor, donde sus capacidades de trabajo y oportunidades de trabajo ya no existen, y que no tenga un ingreso básico que le permita vivir dignamente. Entonces me parece que en ese campo social, desde la presidencia, podría colaborar mucho en lograr esa aprobación. Lo mismo en el campo de la economía. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por producir más, por crecer. Esta economía no puede seguir sin reactivarse. Y yo creo que eso es un esfuerzo que, por supuesto, hay que hacerlo en armonía con el Poder Ejecutivo, con el sector privado, pero hace falta una dirección de parte de la Asamblea de hacia dónde podemos caminar con nuevos proyectos que generen mucho más empleo. Y finalmente el tema de la educación. El tema de la educación es un tema que no podemos posponer más, ¿verdad? Así como decían antes o como se ha dicho, que todos los caminos conducen a Roma. Yo aquí, parafraseando eso, diría que todos los problemas que tenemos nosotros pasan por la educación.
todos. Claro. Entonces, una educación apagada según el último estudio del Estado de la Nación. Y todo, los problemas sociales, los problemas de seguridad, delincuencia, todos pasan porque existe una mejor educación. Y hemos tenido un apagón inmenso. Muchos de nuestros estudiantes llevan 2 años en que no han tenido formación, y no podemos volver a tener otras décadas perdidas con la experiencia que vivimos en los años 80. Entonces yo creo que el problema de la educación en Costa Rica es un problema de emergencia nacional. No solo la orientación que debe tener nuestra educación, que es una orientación diferente, que debe ir dirigida hacia lo que el país necesita, qué tipo de futuro graduado necesita el país, ¿verdad? Probablemente son muchachos que ya tengan que tener habilidades más en matemática, más en ingeniería, más en ciencias, más en computación y menos en temas sociales probablemente. Entonces todas esas grandes prioridades hay que fijarlas, pero básicamente hay que arreglar el problema de la digitalización para que todos nuestros colegios, escuelas, tengan una buena calidad de comunicación digital. Don Rodrigo, ya tenemos que ir cerrando. Yo creo que no le contesté la pregunta, pero en todo caso, ya muy pocas horas vendrá la decisión al respecto. Cuando uno le preguntan de que cuántos votos va a tener o que si va a ganar o no la presidencia, y yo siempre he dicho, mire, aquí la mejor experiencia es esperarse, porque en política lo único cierto es cuando se cuentan los votos. Claro, pero ya hay un lobby previo, ya usted ha ido conversando. Sí, claro. ¿Cómo ve eso? Yo soy optimista. Sí. Bien, don Rodrigo, ya para ir finalizando, nada más quería hacerle una última consulta, y es que ahora que usted mencionaba todo el tema de la seguridad y de estas conversaciones y esos acercamientos con ambos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, el Poder Ejecutivo dice que iniciando ahora, 1 de mayo, inician sesiones extraordinarias, ellos manejarán la agenda del Congreso, que van a darle prioridad al tema de jornadas excepcionales, que se dejaría de lado por lo menos por un mes, o quizá más, este tema de la inseguridad en el país. ¿Cómo lo valora usted? Mire, bueno, yo no sé si esa va a ser la decisión final. Yo trataré de dar mi opinión y de tratar de convencer al gobierno de que no podemos dejar la seguridad fuera por todo un mes. Me parece que no sería lo correcto. Yo sé que jornadas laborales es muy importante, pero me parece que conocer las prioridades que necesita la seguridad nacional para tener mejores instrumentos para combatir el narcotráfico y la drogadicción y la criminalidad es una prioridad total. Entonces yo diría que si es posible ver los dos proyectos en paralelo, lo hacemos. Si hay que sesionar en las mañanas, sesionamos, pero no podemos dejar una cosa por encima de la otra. Muchas gracias a don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, quien también ya anunció su afán por continuar y se estará postulando este 1 de mayo para continuar un año más como presidente del Congreso. Muchas gracias, don Rodrigo Arias. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias también a usted por acompañarnos.